Christopher Nolan es, sin dudas, el director más popular de su generación, un talento singular que puede vender su película con su puro nombre. Los boletos de la Odisea en IMAX de 70 milímetros salieron a la venta hace un año, cuando ni siquiera se tenía la duración final de la película. Se agotaron en cuestión de horas. Nolan ha pasado las últimas décadas haciendo películas épicas, desde el género de la película bélica con Dunkerque, pasando por el género de los superhéroes con El Caballero de la Noche Asciende, hasta la película biográfica con Oppenheimer. Nolan tampoco es ajeno al mito. El personaje de Elliot Page en el origen se llama Ariadne y siempre usa algo rojo en su atuendo en alusión a Ariadne, quien guía a Teseo en el laberinto. Oppenheimer es equiparado con Prometeo, quien le robó el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad, por lo que es solo natural que hiciera la Odisea, uno de los textos más antiguos y fundamentales de la literatura occidental. Esta es una película monumental en su escala, la primera película grabada en su totalidad en cámaras IMAX, grabada en locación con un uso mínimo de CGI para películas de este calibre y con una duración de casi 3 horas. Iniciamos hablando de los aspectos técnicos. Como mencionaba, la película fue grabada en su totalidad con cámaras IMAX de filme, y el resultado es que cada cuadro tiene la calidad visual incomparable a ese formato. En otras palabras, cada cuadro es increíblemente nítido. Los close-ups en los rostros de los actores son espectaculares, aunque se puede ver al director de fotografía, Hoytema, y la persona encargada del enfoque batallar para mantener el enfoque en los rostros de los actores, algo con lo que personalmente no tengo ningún problema, porque es un recordatorio de lo humano que es el proceso. Las locaciones están bellísimamente fotografiadas y se sienten inmensas, mientras que la relación de aspecto más cuadrada del formato IMAX ayuda a que la película se sienta monumental. Pero también se encuentran los límites del formato. Debido a que el cartucho de filme solo dura poco menos de 3 minutos, no puede haber una toma continua como la del día de la revelación. Esto impacta también la duración total de la película, pues los proyectores de IMAX de 70 milímetros solo soportan filme para una duración de 3 horas, por lo que hay algunas secuencias que se sienten un tanto apresuradas. El formato más cuadrado de IMAX de 70 milímetros también afecta el bloqueo y la composición de los cuadros, debido a que el número de salas que pueden proyectar IMAX de 70 milímetros es bastante reducido, por lo que la película está bloqueada y compuesta de una forma en la que no se pierda información vital al cambiar de relación de aspecto, por lo que la composición de los cuadros tiende al centro del cuadro, dejando mucho espacio negativo. El diseño de sonido, como es habitual en las películas de Nolan, es espectacular y uno de los mejores del año. Es increíblemente agresivo y detallado. El encuentro con el Cíclope y Circe destacan en particular. Lo mismo va para el soundtrack de Ludwig Göransson, una mezcla de instrumentos clásicos con elementos modernos que simplemente funciona. La película está grabada en el tono naturalista que es habitual de Nolan, el cual al inicio parece contradecir la naturaleza del material fuente, o por lo menos nuestra preconcepción del material fuente. Puede que el tamaño del cuadro sea monumental, pero la iluminación tan natural junto con el vestuario tan simple y la composición tiene como resultado que algunos elementos de la película a veces se sientan menos que impresionantes. Grandes tramos de la Odisea toman lugar en las habitaciones tenues del Palacio de Ítaca, predominantemente oscuras, con los rostros de los personajes iluminados en tonos ámbares por las antorchas que cuelgan de sus paredes. Esto también afecta a muchos de los elementos fantásticos de la historia. La duración restringida a 3 horas, que es muchísimo tiempo, pero no para la historia completa de la Odisea, implica que la cámara no puede detenerse mucho tiempo en las criaturas mitológicas, siendo los segmentos más afectados el encuentro con los Lestrigones, que está dirigido de forma caótica al grado de sentirse como una extensión espiritual del trabajo de Nolan en Dunkerque, y el monstruo Escila, secuencias que simplemente no duran lo suficiente como para funcionar del todo. Aquí mención especial para Jennifer Lame, que hace un trabajo monumental e histórico al editar la primera película grabada en su totalidad en IMAX. Lo mismo se puede decir de la versión del Hades de Nolan. Es una locación efectiva, pero no deja de sentirse como parte de nuestro mundo en lugar de algo fantástico. En contraste, el encuentro con el Cíclope y el encuentro con Circe son sumamente efectivos. El Cíclope es una de las secuencias más impresionantes y expresivas que ha hecho Nolan, con similitudes estilísticas con la pintura Saturno devorando a su hijo de Goya, mientras que el encuentro con Circe es lo más cercano que ha hecho Nolan a una secuencia de terror puro. Sin embargo, no puedo dejar de imaginar cómo se vería este material al ser filmado por cineastas más románticos o más poéticos como Tarsem Singh. Por su parte, el énfasis en efectos prácticos, una característica de Nolan, también es bastante efectivo, haciendo que todo se sienta tangible y visceral. Cada cuadro también es bastante dinámico, con muchas texturas, y el uso de color es mínimo pero intencionado. Lo mismo se puede decir del movimiento de cámara. Hay una toma de ojo de Dios en una secuencia crucial que es sumamente efectiva. A lo que voy con esto es que, desde un punto de vista técnico, la Odisea puede ser francamente espectacular, pero esta no deja de ser la interpretación de Nolan de la Odisea, así es que algunos elementos no son tan maximalistas ni románticos como uno podría esperar del material fuente, pero aún no sé si esto es en realidad en detrimento de la historia que quiere contar Nolan, pues hay una revelación cerca del desenlace que recontextualiza toda la película y hace que todas estas decisiones creativas tomen sentido.
aunque este estilo afecta algunos de los elementos fantásticos de la historia, pone el enfoque en los humanos al centro de la historia. Por ejemplo, mencionaba que la versión del Hades de Nolan no es muy inspirada, pero hay que recordar que, cuando los mitos fueron originalmente concebidos, estaban limitados por el mundo natural conocido por sus narradores. El Hades y el Olimpo eran lugares en los que uno podía físicamente ir, por lo que tiene sentido que se sienta como parte de nuestro mundo en lugar de ajeno a este. Cuando se estrenó El Origen en 2010, muchas de sus críticas se centraban en la falta de imaginación del mundo de los sueños de Nolan, que era muy tangible y práctico, lleno de rifles de asalto y estructuras de concreto. Pero 16 años después, ese enfoque resultó el correcto, pues los sueños se sienten reales cuando los tenemos, así un enfoque más romántico, surrealista o exagerado hubiera funcionado en detrimento de la trama. Considero que lo mismo se puede decir de su versión de la Odisea. Lo que se sacrifica en términos fantásticos se gana en términos de visceralidad, haciendo que el mito se sienta tan real como lo puede ser. El enfoque en los aspectos humanos de la historia en el mundo natural que los personajes recorren es un recordatorio de que, a pesar de la naturaleza fantástica de estos mitos, al final del día estas son historias sobre nosotros. Es aquí donde Nolan ha encontrado un enfoque nuevo que, a mi juicio, honra el material fuente. La sombra de la guerra de Troya pesa fuertemente sobre Odiseo. Los 10 años de sitio parecen haber tenido un impacto indeleble en él y su tripulación, por lo que están determinados a hacer todo para volver a casa. Desde mi punto de vista, la Odisea es principalmente un relato de arrogancia. Es la arrogancia de Odiseo la que lo condena a él y a sus hombres a ser maldecidos por Poseidón. El enfoque de Nolan es un tanto distinto, pero siento que, al final, es fiel al material fuente. Así, la Odisea, como todos los trabajos de Nolan, es un relato de moralidad, donde no es solo la arrogancia de Odiseo lo que lo condena, sino su falta de misericordia, motivada por su arrogancia, en un mundo violento sumergido en ciclos de violencia. Y la Odisea hace un planteamiento interesante: ¿se pueden romper esos ciclos de violencia o esa es simplemente la naturaleza del hombre? La película también es un recordatorio del pensamiento clásico que predomina en las películas de Nolan, donde una mentira, aunque sea una que lleve a la victoria, es suficiente para condenar a una persona, como la paz creada con base en una mentira en El Caballero de la Noche Asciende, que se vuelve en la condena de Ciudad Gótica. You have been supplied with a false idol. Son las mentiras lo que arruina la vida personal de Borden y acaban con la vida de su esposa en El Gran Truco. Es una mentira lo que le da un falso sentido de propósito a Leonard en Amnesia, y son las mentiras las que le roban el sueño al detective Dormer en Insomnia. Al igual que en esa película, la transgresión principal de nuestro héroe ha sido cometida antes de que inicie la película, y todos los males que suceden son consecuencia de ese acto deshonesto. Nuestro héroe y su tripulación se encuentran siempre superados por los adversarios que se encuentran en su viaje a casa, y no solo es que sean físicamente superiores, sino que son invencibles. El cíclope tiene la piel tan gruesa que no la pueden penetrar sus armas, los lestrigones están armados, cubiertos en armadura y son enormes, y qué decir de las sirenas, a quienes ni siquiera pueden escuchar so pena de muerte. Todos estos monstruos representan fuerzas primordiales que nuestro héroe no puede superar, desde la feminidad, como las sirenas y Caribdis, hasta fuerzas más elementales, como el cíclope y los lestrigones, por lo que lo único que puede hacer es tratar de sobrevivir gracias a su ingenio. Es así como lentamente se va revelando la sustancia de la película. Sí, es un viaje físico para llegar a casa, pero también es un viaje espiritual y psicológico, por lo que el precio que hay que pagar también lo es. Resulta un enfoque arriesgado y fresco el de Nolan, pero uno que al final funciona. Hablando del final, no es exageración cuando digo que los últimos 20 minutos de la Odisea son unos de los más satisfactorios que he experimentado en una sala de cine. Es simplemente espectacular. La carrera de Christopher Nolan ha sido sumamente interesante. Después del éxito del Caballero de la Noche, estaba en la posición de hacer prácticamente cualquier cosa. Fácilmente se pudo haber dedicado el resto de su vida profesional a hacer películas de Batman y de superhéroes, pero prefirió tomar su influencia para hacer películas originales y personales a una escala épica con muchos riesgos creativos, lo cual es admirable. Es quizá el éxito más grande de la película y de Nolan que una historia tan monumental como La Odisea se siente increíblemente personal y humana.